Hoy nos encontramos acá para discutir el tema de ataque cerebrovascular. Este módulo es muy interesante porque es una de las áreas que más ha cogido fuerza en neurología y porque desde el punto de vista de neuroepidemiología, pues si hacemos como una clasificación de qué es lo que más atendemos, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito ambulatorio, pues son pacientes que han sufrido un ACV. Quiero aclarar que la palabra ACV pues, significa ataque cerebrovascular. La idea, al menos en Colombia, en la Asociación Colombiana de Neurología, es que usemos el término de ataque cerebrovascular y no accidente, porque pues ataque como tal implica que es prevenible, un accidente pues no lo es, y por eso pues la idea de ir como ajustando el término. Entiendo y sé que en otros países de Latinoamérica usan el término de accidente, en España usan ictus, incluso algunos llegan a usar apoplejía o enfermedad cerebrovascular, pero pues indistintamente lo importante es que tengamos el concepto y que usen el que realmente pues consideren, pero mi sugerencia sí es particularmente que usemos de ataque cerebrovascular. Porque si usamos enfermedad cerebrovascular, pues la enfermedad cerebrovascular incluye todas aquellas trastornos neurovasculares más allá del ACV. Y cuando hablamos de ataque cerebrovascular, pues estamos refiriendo específicamente a un paciente con un déficit neurológico súbito que dura menos de 24 horas y que puede ser arterial o venoso. Ya pues, lo veremos. La dinámica es que vamos avanzando, yo voy haciendo pausas, miro en el chat sus aportes, sus comentarios y vamos resolviendo dudas porque la idea es que sea interactivo, ¿de acuerdo? En este momento entonces vamos a dar inicio. Entonces como ataque cerebrovascular, ya hablamos un poco. Este libro pues yo se lo recomiendo. En este libro tenemos unos algoritmos, ahí la primera parte que es el examen normal, lo habíamos hablado en el capítulo de neurosemiología. El libro lo pueden conseguir digital o físico. Digital ahorita rápido lo están entregando aproximadamente en una semana en buscalibre.com.co y ahí lean de neurosemiología y encuentran el libro. Y adicionalmente, pues Buscalibre tiene página tanto para Colombia como para Chile, Perú, Ecuador, México y más países de Latinoamérica. Está también para Estados Unidos, está en Europa y también lo pueden conseguir por Amazon o lo pueden comprar ya mismo digital en Google Books, Apple Books, Go Books o cualquier plataforma digital, solo que le den neurosemiología y lo encuentran. Entonces, lo primero es, se requiere una alta sospecha cuando pensamos en algo neurovascular, pero si ustedes recuerdan, pensamos en algo neurovascular cuando es una presentación temporal descrita como una focalidad o alteración neurológica que se instaura de forma súbita en una persona que previamente estaba asintomática y en general la duración de estos síntomas, pues si bien clásicamente se describe como menor a 24 horas, lo que ocurre usualmente es que dura más de una hora. Si es un ataque isquémico transitorio, va a resolver en general menor a los 60 minutos. Y si es un infarto cerebral y como tal se establece el déficit, pues va a persistir en el tiempo, más allá de una hora y de 24 horas. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy, pues ya podemos ofrecer intervenciones, tratamiento, e incluso se podría hablar de cierta manera de cura cuando el paciente puede acceder a una trombolisis, a una trombectomía y quedar con un ranking de 0 al egreso. ¿Listo? Que también es súper importante la historia clínica. ¿Cuáles son los datos que son fundamentales en ACV que yo debo tomar y sobre todo que debo ser muy ágil en poder tenerlos en la urgencia? Lo primero es, ¿cuándo fue la última vez visto bien el paciente? Porque esto me va a determinar desde cuándo empiezo yo a contar los síntomas. Si no hay un testigo ocular o el paciente no sabe de cuándo inicia el déficit neurológico de presentación súbita. El otro tiene que ver con la condición funcional y cognitiva previa al evento, ¿de acuerdo? Y para el examen debemos aplicar la valoración del NIHSS, también conocido como el NIS, y debemos a todo paciente hacerle la escala modificada de ranking, tanto la previa al evento como durante el evento y al egreso y a los 90 días posteriores. ¿Por qué? Porque esto me va a determinar realmente lo que nosotros buscamos, que es impactar en la discapacidad potencial que tiene la enfermedad en estos pacientes. Y hay un estudio que sí o sí debe estar como un signo vital cuando el paciente sospechamos que puede estar cruzando con una ACV y es una glucometría, porque este podría llegar a ser un simulador de ACV y es potencialmente curable, intervenible, manejable y no expondríamos al paciente ni a una imagen, ni al temor de pensar que está cursando con una ACV, ni probablemente a un trombolítico, ¿de acuerdo? El manejo general de estos pacientes, pues primero es evaluar cómo están las cifras tensionales. Hay unos valores que ustedes vieron en el módulo
de los cuales si nos estamos sobre estos valores, pues nos toca corregirlos antes de hacer una intervención de manejo específico. Si la glucometría está muy baja, o sea, cursa con hipoglicemia, pues hay que darle bolo de dextrosa y toca corregir esa hipoglicemia. Si el paciente está con una hiperglicemia muy marcada, muy severa, también toca intervenirla y este también podría ser un diferencial. Y debemos tener en cuenta que hay unos cuidados de soporte y de prevención que se aplican a todo paciente y que así el paciente no sea candidato o no podamos realizar alguna intervención como trombolisis o trombectomía, pues también debemos manejar la temperatura que esté por debajo de 37, que la glucometría esté entre 140 y 180, que la cabecera esté a 30 grados, que las cifras tensionales estén dentro de rangos para permitir una perfusión cerebral adecuada. ¿Listo? Y debemos instaurar medidas preventivas en el escenario de control de LDL, control de hemoglobina glicada, debemos hacer manejo con estatinas, manejo con antiplaquetario y dependiendo del caso particular, si hay que hacer una u otra intervención. Las metas en estos pacientes, siempre y cuando estemos hablando de ACV, pues es un equivalente a un paciente con enfermedad de muy alto riesgo cerebro-cardiovascular. Entonces, en ese escenario, pues vamos a tener metas que van a ser LDLs menores de 70 o menores de 55, dependiendo del caso y la edad, y glicadas por debajo de 6,5 o de 6, dependiendo también del caso particular o de la edad. Entonces, ya hablamos de por qué en Colombia hablamos de ataque cerebrovascular, entendiendo que es prevenible y que si impactamos los factores de riesgo, pues probablemente vamos a tener menor tasa de incidencia de ACVs. ¿Listo? Entonces ya dijimos, y esto lo resalto, es la aparición súbita de un déficit neurológico focal por isquemia o hemorragia. Y esto es claro, porque si bien cerca de 8 de cada 10 pacientes son ataques cerebrovasculares que terminan siendo infartos cerebrales, pues nos hemos dedicado ampliamente a intervenir e impactar esa población. Pero nos estamos dando cuenta que esos 2 de cada 10 que terminan siendo hemorragias, y dentro de esas hemorragias puede que sea una hemorragia subaracnoidea, aneurismática o no, puede que sea una hemorragia intracraniana, pues realmente estos pacientes, si bien son menos, aportan un gran porcentaje de la mortalidad dentro del ACV en general. Entonces hoy estamos pasando de un código ACV isquémico a un código ACV integral que me incluya a todos los pacientes. ¿Listo? Y en los estudios se ha demostrado que medidas médicas óptimas, farmacológicas y no farmacológicas, impactan el desenlace de mortalidad y discapacidad en estos pacientes. Esto también es súper importante y es, hoy por hoy, y dependiendo del país, puede ser la tercera o segunda causa de muerte y va a ser la primera de discapacidad en adultos. Entonces esto tiene un gran impacto y sobre todo porque nuestras sociedades se están encaminando hacia unas sociedades cada vez mayores, donde hay una inversión de la pirámide poblacional, entonces no podríamos permitirnos como sociedad que se nos discapaciten los adultos que son laboralmente activos. Esta también es importante y es que 1 de cada 5 pacientes que sobreviven a una ACV van a requerir manejo crónico a los 3 meses y 15 a 30% quedan con una discapacidad permanente. Entonces esto también es potencialmente intervenible y prevenible si hacemos programas de manejo integral a estos pacientes. Esto pues ya lo dijimos, dependiendo dónde sea el reporte, se habla que entre un 65, 75, incluso hasta el 80% pues va a ser infarto y el 20% va a ser hemorragia. Entonces en Colombia, dentro de las causas de riesgo cerebro cardiovascular, pues cerca de una quinta parte, en este caso pues cerca de 15,000 muertes dentro del grupo pues van a corresponder a ataque cerebrovascular. En nuestro país, en Colombia, es la segunda causa de muerte y es la primera causa de discapacidad. Se ha calculado que un paciente que sobrevive a un ACV isquémico, cuando sale del hospital, va a perder en promedio 8 años de vida óptima libre de discapacidad. Y esto es algo que tenemos que impactar con firmeza porque pues ya hablamos que cada vez tenemos una población laboralmente activa menor. Entonces aquí voy a hacer la pausa, voy a pasar al chat. Listo, entonces íbamos en saludos con Eduardo Pérez, saludo también a Yandis Arevalo, a María Rodríguez, a Lía Rodríguez, a Juan José Loza, a Rodrigo Jiménez, a Javier Moncayo, a Vanessa Sarmiento, a Rafael Morales, a Angélica Zamora, a Daniel Barreto, a Yanira Andrade, a Rafael Reales. Listo, me dicen que algo pasó con las diapositivas. Natalia Peña, ya miramos entonces qué pasó. Vamos a volverlas a proyectar. A ver. Quitamos.
Bueno, ya lo del libro, pues lo hablábamos, que lo pueden encontrar en Busca Libre. De ataque cerebrovascular era lo que les comentaba. Sobre todo quiero impactar mucho en lo de la discapacidad, que es lo que tenemos que intervenir con fuerza. Me dicen si no avanzan. Listo. Hablamos de los datos de Colombia, que en nuestro caso es la segunda causa de muerte y la primera discapacidad. Y ahorita entraríamos ya en qué viene a ser la prevención. Listo. Entonces, primero, y sobre todo entendiendo el escenario en el cual nos desenvolvemos, pues nosotros debemos pensar que no solamente debemos trabajar por el infarto de miocardio, sino que cuando controlamos los factores de riesgo cerebrocardiovasculares, pues también vamos a estar impactando el ACV o infarto o hemorragia cerebral, dependiendo pues ya del caso particular de cada paciente. Y por eso debemos no solamente pensar que voy a ser muy estricto con las metas en paciente que ha tenido un infarto cerebral miocárdico, sino también en los pacientes que han tenido o sufrido un ACV. Entonces, por ejemplo, este año salió un estudio en el cual comparaban a dos poblaciones, una población que había tenido un ACV y había que hacer control de factores de riesgo cerebrocardiovasculares y una población que había sufrido un infarto de miocardio. Y lo que se dieron cuenta es que los mismos que tenían que intervenir en el programa de crónicos de estos pacientes eran mucho más laxos cuando estaban frente a un paciente con ACV que frente a un paciente con infarto de miocardio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos tan estrictos si estamos tratando de que no le repita un nuevo infarto cerebral comparado con un infarto de corazón? Entonces, esa debe ser un cuestionamiento que nos tiene que quedar en la cabeza y es que tenemos que ser igual o incluso más estrictos que con el infarto de miocardio, porque hoy por hoy los tiempos de intervención para un infarto de miocardio pues son mucho más amplios que la ventana terapéutica actual que tenemos para un infarto cerebral. Para un infarto cerebral estamos hablando que, dependiendo del escenario que ustedes se encuentren, si están en un centro primario, donde solo pueden ofrecer trombolisis, pues van a tener 4.5 horas y si no tienen imágenes avanzadas, no tendrían cómo extender esa ventana. Y son pocos los centros actualmente, y digamos que por localización geográfica, que puedan estar cercanos a un gran grupo poblacional y sobre todo hacia localizaciones dispersas que tenemos en todos nuestros países. ¿Qué debemos intervenir? Pues hipertensión, exposición a cigarrillo, diabetes. Hoy por hoy, la única arritmia que es potencialmente intervenible y que toca tener detectada pues, es la fibrilación auricular, porque las otras arritmias pues no han demostrado que si las anticoagulamos disminuye el riesgo de ACV. La dislipidemia, la estenosis carotidia, intra o extracraniana y de otros vasos. La anemia de células falciformes es un facilitador y también se ha encontrado que los pacientes con anemia tienen mayor riesgo de desarrollar un ACV. La mala nutrición, la falta de actividad física, la obesidad y el uso de alcohol. Y hay diferentes escalas que nosotros podemos usar para hacer el estudio etiológico de cuál ha sido posiblemente la causa que llevó a un paciente a tener un ACV. Dentro de estas, pues la que primero se describe y es más clásica y la que sugerimos y usamos realmente en neurología es el TOAS, que viene de un estudio que se diseñó en el cual se usó esta clasificación. Esta clasificación pues divide las causas en gran vaso, cardioembólico, pequeño vaso, otras causas o causas no identificadas, o el que comúnmente se conoce como criptogénico de causa desconocida. Y ese es el TOAS. Pero hay otras escalas que se han propuesto, está por ejemplo el ASCO, y hay otras escalas que se han propuesto desde Asia. El lío que tenemos es que se han creado nuevas escalas que han tratado de complementar o mejorar el rendimiento del TOAS, pero terminan siendo, desde el punto de vista operativo, mucho más complejas, tanto para hacer la aplicación en el día a día cabecera del paciente, como para posteriormente extraer la información. Porque, por ejemplo, en ASCO, pues lo que dice es, si encuentras, lo clasificas en un nivel. Si crees que es probable, queda en otro nivel. Y si realmente lo compruebas, queda en otro nivel. Y esos subniveles están sobre cada una de las etiologías. En cambio, el TOAS lo que dice es, tenemos las posibilidades. Gran vaso, cardiobólico, pequeño vaso, otras causas o no identificado. Entonces, el TOAS simplemente hay que poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el lío con el TOAS? Que muchas veces no hacemos el estudio teológico completo, entonces probablemente muy rápidamente vayan a decir, ah, no, es un TOA 5 porque no encontramos nada, pero la pregunta es, ¿realmente lo estudiaste completo? No es lo mismo un paciente joven, menor de 60 años, que un paciente mayor, porque un paciente joven probablemente haya otras causas, hay causas inmunomediadas, hematológicas, tóxicas, que probablemente no van a ser tan frecuentes o estudiadas en un paciente pues, mayor de 60 o 65 años. Entonces eso toca tenerlo identificado.
Acá pues traigo una particularidad y es porque esto usualmente no lo encuentran en todos los textos y no es de lo más frecuente, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y es que las causas tóxicas son cada vez más frecuentes y que cada vez vemos más ACV en personas jóvenes. Y eso debe estar prendiéndose el bombillito en sus cabezas. Entonces aquí hago la pausa, paso al chat y miramos cómo vamos. Listo, bueno, ya había saludado a Lía, a Natalia Peña, María José, está también Mario Payán, Francisco Hernández y Blaidis Palma. Recuerden que la idea es que ustedes pongan acá en el chat sus comentarios, sus dudas, porque pues este es el módulo interactivo y es la sesión en vivo de lo que han venido repasando en todo el módulo de neurovascular del diplomado. Listo. Entonces, por ejemplo, la sesión pasada, pues hubo harta interacción y hoy tenemos un buen público y también saludo a quienes se conecten posteriormente en diferido. Bueno, ahorita entonces pasamos al ACV hemorrágico. Entonces, el ACV hemorrágico va a haber dos grupos grandes, ¿listo? Uno que es la hemorragia intracerebral o intracraniana, depende del texto que lean, pues van a haber estas dos posibilidades de denominación. Y la hemorragia subaracnoidea, no traumática, porque no entraría como en las causas usuales, porque pues hay una causa clara que es el trauma, ¿de acuerdo? Y la hemorragia subaracnoidea, que en general pues es aneurismática. El trauma y la hipertensión, sobre todo cuando hay picos o crisis de hipertensión arterial, pues van a ser las causas más frecuentes de hemorragia intracerebral. Entonces, si recordamos, pues hablamos ahorita del TOAS y dijimos que pues había gran vaso, cardioembólico, pequeño vaso, y eso se usa para clasificar el ACV isquémico, o sea, el infarto cerebral. Cuando hablamos de hemorragia cerebral o ACV hemorrágico, pues hay diseñadas otras escalas y que realmente lo que buscan estas escalas es determinar también la causa. Entonces, cada vez desde neurología estamos haciendo énfasis en que también el ACV hemorrágico tenemos que intervenir y tenemos que ponerle cuidado y tenemos que correrle, porque se ha demostrado que si un paciente llega hipertenso, pues lo ideal es que podamos disminuir las cifras tensionales en la primera hora muy cercanas a 140 de sistólica. Y que hay que hacerle también una tomografía simple, nos toca ver y caracterizar el sangrado, hay que hacerles una angiotomografía, toca buscar si hay signos de, como el signo del punto o signos predictores de expansión del hematoma, toca evaluar si estos pacientes vienen anticoagulados, si vienen con algún factor que facilite el sangrado, entonces nos tocaría corregirlo, ¿de acuerdo? Y todo eso tenemos que hacerlo en esa hora. Posteriormente, debemos manejar unas cifras que se mantengan entre 140 y 160. Y estos pacientes con este estándar de cuidado estricto van a tener un mejor desenlace. En general, los pacientes con ACV hemorrágico, la mayoría no son quirúrgicos. La mayoría no se drenan, solo cuando tienen efecto de volumen, desplazamiento de línea media, que están haciendo en efecto una hipertensión intracraniana. Solo en estos escenarios es que se hace la intervención neuroquirúrgica. Y tenemos el otro escenario, que es la ruptura del aneurisma como causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. Y en este escenario particular lo que se busca es que el aneurisma se asegure en las primeras 24 horas. ¿Qué es asegurar el aneurisma? Pues es llevarlo a procedimiento de neurointervencionismo y hacerle colocación de coils o de web para que el aneurisma quede cerrado, no persista el sangrado, se pueda reabsorber el sangrado que ya se dio. ¿Qué nos toca vigilar en esos pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea? El vasoespasmo reflejo, nos toca evaluarlos en unidad de cuidado intensivo neurológico, nos toca hacer seguimiento. Estos pacientes van a tener estancias que probablemente se van a prolongar porque si bien nos toca vigilar los primeros 7 días, a veces puede haber incluso fenómenos de isquemia cerebral tardía y el paciente puede venir súper bien y de un momento a otro hacer un vasoespasmo generalizado y tener un infarto de gran tamaño. Entonces estaríamos pasando de una hemorragia subaracnoidea como un ACV hemorrágico a un compromiso isquémico secundario, ¿listo? A la vasoreactividad. Listo, entonces yo les dije que íbamos a hablar un poco de causas tóxicas porque esto usualmente no está como en la mente, incluso también tóxico pensándolo como mordedura de animales venenosos. Entonces lo primero es que son raras, pero cada vez tenemos una población que es más joven que sufre CB y cuando hacemos la pregunta, inicialmente puede que nos digan que no, pero cuando hacemos la búsqueda, probablemente sí hubo exposición a toxicológicos. ¿Listo?
¿Qué es difícil en este escenario? Es poder establecer la relación causa-exposición al tóxico y que el desenlace sea el ACV agudo, dado que es una enfermedad multifactorial. Pero si hacemos un estudio completo de las posibles causas en ese paciente joven, que es como el más frecuente, y no encontramos nada, pues probablemente tengamos que tener en cuenta esa causa exposicional como un factor importante. Entonces, dentro de las causas tóxicas, pues la más común en ACV va a ser el uso o abuso de sustancias. Y cuando hablamos de población joven, pues clásicamente en los libros hablamos de menores de 50 años. Pero ¿qué sucede hoy? Que nuestra población cada vez tiene una expectativa de vida mayor como fenómeno epidemiológico y como fenómeno poblacional. Realmente estamos teniendo pacientes que sobreviven ya fácilmente a los 85, 90 años. Entonces, esto de que población joven menor a 50, pues cada vez corremos más el límite. Entonces, ahorita estamos hablando que probablemente sean menores de 60 años, ¿listo? La población joven. Y pues como ven ustedes, esa población joven va a representar casi que 3 de cada 10 pacientes con ACV. Cada vez tenemos una proporción mayor de consumo de drogas y hay una menor incidencia de otros factores de riesgo. Y esto se le suma a que tenemos una población que también, adicional al consumo de sustancias, pues va a tener también factores de riesgo cerebrovasculares. Entonces va a hacer que se potencie la probabilidad de sufrir una ACV en estas personas. Entonces, ¿cuáles son esas causas tóxicas de ACV? Lo usual, pues hablamos de que las sustancias de abuso, entonces la cocaína claramente tiene una relación y hay dos escenarios que podría presentar. Uno es que directamente lleve a un infarto cerebral o la otra es un fenómeno que se llama el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Esto que corresponde es un paciente que presenta de forma segmentaria, o sea que no es en todo el vaso, sino que es por sectores donde presenta fenómenos de vasoespasmo sectorial. Los opiáceos también podrían llegar a ser una cosa común, tóxica de ACV, las anfetaminas y los estimulantes. Cosas que son menos frecuentes son los ácidos, los sedantes y la marihuana, pero una exposición crónica o probablemente pasar de una exposición que ha sido pues usual, desde un momento a otro hay una sobredosis, probablemente eso potencie o gatille el llegar a tener un fenómeno isquémico cerebral. Y hay otras causas, como infecciones. Las infecciones pueden llevar a fenómenos vasculíticos infecciosos y terminar en infartos o en ACV. El veneno de serpientes y los inhalantes, que no son infrecuentes pues, en la población que accede o abusa de sustancias psicoactivas. Este es uno de los flujogramas propuestos para abordar a los trastornos neurovasculares. Entonces, lo que queremos acá es, primero, hacer un énfasis en que dentro de los trastornos neurovasculares, pues primero, si los abordamos como un todo, no solamente es el ataque cerebrovascular cerebral, sino que hay otras enfermedades cerebrovasculares. Entonces, si nos vamos a los puntos clave, ¿qué está dentro de los trastornos neurovasculares? Pues los aneurismas, que cada vez se hace un diagnóstico temprano porque tenemos más acceso a las neuroimágenes, pero muchas veces son hallazgos incidentales. Si los aneurismas son pequeños y tienen localizaciones que no son de divisiones o lugares con alto impacto vectorial del flujo sanguíneo, pues probablemente podemos hacer seguimiento y no todos tienen que ser pues, tratados o intervenidos. Las malformaciones vasculares del sistema nervioso son causa frecuente. Es más frecuente que un paciente niño o joven pues presenta una malformación y que haga debut con un sangrado intracraniano o que tenga crisis epilépticas y sean secundarias a malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares como tal pues son conexiones anómalas entre las terminaciones arteriales y venosas. Eso genera fenómenos de alta presión a una vasculatura que no está diseñada para soportarlo, que en este caso pues serían las vénulas, y hace que haya una probabilidad alta de ruptura. El manejo de estas malformaciones, al igual que los aneurismas, siempre y cuando sea factible, pues se prefiere el abordaje por neurointervencionismo, que es pues mínimamente invasivo. También en población joven es frecuente las disecciones arteriales. Las disecciones arteriales pues corresponden a una ruptura de la pared endotelial que es intravascular. Eso va a generar un falso lumen y puede generar un fenómeno trombótico intraarterial que puede tener dos manifestaciones. Una es que haga oclusión del vaso y por tanto haga un fenómeno isquémico distal a la disección o que haga o facilite la formación de trombos
en esa ruptura o pared falsa y haga un fenómeno embólico distal. Tenemos también la enfermedad vascular intra o extracraneana, que va a corresponder específicamente a la aterosclerosis intra o extracraneana, que dependiendo de las características de la placa, pues va a tener un riesgo de ACV mayor o menor. La angiopatía amiloide cerebral, que como cada vez tenemos mayor acceso a neuroimágenes en modalidad de resonancia de unos 5 o 3 teslas o más, pues podemos hacer la identificación y caracterización de microsangrados, de cirrosis cortical superficial y poder decir que muchos pacientes que tienen eventos neurológicos focales transitorios que antes podrían haber sido clasificados como AITs o como crisis, pues puedan realmente ser una angiopatía amiloide. Tenemos el moya-moya, listo. En el moya-moya, pues lo que hay es compromiso estenótico de la vasculatura y, pues como su nombre lo indica, su prevalencia es mayor en población asiática. Fue descrita inicialmente en Oriente, pero si hay pacientes en nuestra región y pues lo importante es que se haga una identificación temprana para poder hacer como el abordaje integral de esos pacientes. Y ya habíamos hablado del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Entonces, como ustedes ven, es el mundo neurovascular o de neurología vascular, pues es bien amplio y nosotros estamos tratando es este pedazo, que es súper importante desde el punto de vista de la prevalencia, la mortalidad y la discapacidad que genera la población. Pero lo que quería resaltar es que no debemos olvidar que hay otras enfermedades cerebrovasculares. Cuando hablamos de ataque cerebrovascular, habría dos grandes. Uno es el que ocurre a nivel encefálico, que es el que ahorita vamos a profundizar, pero no nos podemos dejar de lado que también puede haber una ACV de cordón espinal. El lío con el ACV de cordón espinal es que como esta es una circulación que es terminal, pues tenemos una ventana que incluso es mucho más corta que en el encefálico, y adicionalmente llegamos muchas veces tarde porque no lo sospechamos tempranamente. ¿Qué tenemos hoy para ofrecer? Pues realmente tenemos la trombolisis, pero su tasa de reperfusión, pues por la localización así terminal y distal, es menor que para el ACV encefálico. Pero el mensaje que quiero dejar es que cuando tengan una clínica súbita, recuerden la tabla que yo les mostraba en neurosemiología. Lo que es súbito, lo que es agudo y hiperagudo, que dura segundos a minutos y que aparece de un momento a otro, siempre mi primera sospecha tiene que ser la etiología vascular, sea donde sea. Si tiene una pérdida súbita de la visión, piensen que hubo probablemente un ACV retiniano. Entonces nos toca enfocarlo como vascular. Si tiene un dolor lumbar súbito con compromiso sensitivo motor, obviamente hay que pensar, pues sí, puede ser un dolor lumbar, puede ser infeccioso, pero si fue súbito, no se olviden de la causa vascular. ¿Listo? Y como tal, el abordaje en ACV de cordón espinal realmente es ir directamente a las imágenes de difusión por resonancia, porque es la única manera de identificarlo, que es diferente a lo que vamos a ver en el ACV encefálico. Entonces, en el ataque cerebrovascular, adicionalmente tenemos también dos líneas, una que es la arterial y otra la venosa. Voy a arrancar por la venosa, porque es la que usualmente no identificamos como que también es una ACV, pero realmente lo que pasa es que es una ACV en territorio o vasculatura venosa. ¿Qué ocurre usualmente en el venoso? Que hay un infarto, ¿listo? Entonces hay una trombosis venosa. Lo más usual es que sea en el longitudinal superior o a nivel yugular o en transversos, en senos transversos. Entonces lo que ocurre es que el trombo ocluye el flujo venoso que va de salida. Muchas veces se ocluye también la yugular. Esto hace que de forma reversa aumente o haya una congestión venosa y podría darse en áreas susceptibles una hemorragia secundaria en el contexto de una ACV venoso o trombosis venosa cerebral. Puede haber una trombosis venosa o ACV venoso en un sistema venoso superficial, en el dural o en el profundo. Y el nombre que vamos a tener es trombosis venosa cerebral. Entonces les cuento, por ejemplo, el caso que tuvimos, que de hecho ahora lo tenemos en manejo en nuestra institución. Entonces, paciente joven, mujer, que está en uso de anticonceptivos orales, hormonales, que llega, porque si bien tiene migraña, la paciente dice, yo tengo un dolor que es diferente, y era muy clara en decirnos, es un dolor diferente, me duele mucho, cambia con las posturas, tiene fenómeno de Valsalva, siento que tengo algo de compromiso visual. Entonces nosotros dijimos, tiene banderas rojas, ¿listo? Entonces si recordamos en cefaleas, pues tratamos de siempre identificar si hay banderas rojas, pues nos toca a ese paciente estudiarlo, lo dejamos en urgencias, le hicimos manejo óptimo de la cefalea y terminó con una trombosis venosa cerebral del seno transverso derecho yugular, ipsilateral. Y adicionalmente tenía un sangrado
temporal, y eso le generó una afasia sensitiva. Entonces miren que el enfoque como tal de ACV es el mismo, fenómenos neurológicos focales de aparición súbita. Y desde la Asociación Colombiana de Neurología, pues venimos trabajando en un acrónimo para que identifiquemos tempranamente, tanto población en salud como población general, cuáles son los síntomas por los cuales deberíamos consultar de forma inmediata a urgencias. Entonces es el CORRE, C-O-R-R-E, más. Entonces la C es por cara torcida o cefalea, la peor cefalea. El O es por ojo, alteración de la visión. El R, la primera R es por rápida debilidad de brazo o pierna, y o pierna. La otra R es por raro al hablar. La E es por alteración del equilibrio. A emergencias hay que llamar. En nuestro caso en Colombia, pues 123. Yo sé que algunos de sus países pues es 911 o u otro número de el sistema de paramédicos o de emergencias. Pero pues con ese acrónimo nosotros logramos abordar tanto el isquémico como el hemorrágico, y por el lado de la cefalea, que decimos que es la peor cefalea, pues incluiríamos el venoso. Listo. Entonces, en este escenario también me voy a ir por el otro brazo, me voy a ir por el hemorrágico. Entonces, en el hemorrágico tenemos, si hay compromiso en el parénquima cerebral, pues es una hemorragia intracerebral. Si es a nivel subaracnoideo, pues es una hemorragia subaracnoideo. En este escenario ambos, la subaracnoidea y la hemorragia intracerebral, pueden o no tener compromiso o pasar el sangrado a sistema ventricular. Entonces, en ese escenario hablaremos también de qué compromiso o hemorragia intraventricular. ¿Qué sucede acá? Que el hemorrágico junto con el venoso comparten la presentación de síndrome de hipertensión intracraneana. O sea que desde el punto de vista clínico, no sería fácil que yo diferencie si es un ACV hemorrágico, arterial hemorrágico o un ACV venoso. Entonces, por eso es la importancia de que estos pacientes todos entren como código ACV, y es la imagen la que me ayuda a decir, es infarto, es hemorragia o es una trombosis venosa cerebral. Y ese síndrome de hipertensión intracraniana, pues, ¿qué va a corresponder? Va a tener dolor de cabeza, va a tener náuseas, va a tener fotofobia y o disminución del alertamiento. ¿Listo? Y esto lo van a compartir estas tres entidades. Cuando ya paso al isquémico, o sea, ACV isquémico o ACV arterial isquémico, pues voy a tener dos brazos grandes. Entonces me voy a ir por el menos frecuente, que es circulación posterior, o lo que se denomina el sistema vertebrovascular. Entonces, ¿qué podemos tener allí? Infarto de la arteria cerebral posterior, infarto de basilar o infarto de vertebral. ¿Listo? O infarto combinado. Y esto nos va a llevar a un síndrome de circulación posterior. Ese síndrome de circulación posterior, pues vamos a identificarlo como un compromiso visual, en este caso, pues como compromiso de corteza posterior, pues recordamos que el occipital está en esa irrigación o territorio vascular, entonces puede cursar con una hemianopsia sola, aislada, o puede tener síndromes de tallo o de cerebelo. Y eso es lo que nos hace pensar en un síndrome de circulación posterior o un síndrome vertebrovascular. Cuando pienso en circulación anterior, estoy hablando del sistema carotidio, y en este caso yo tendría que puede ser un infarto proximal de la cerebral media o de la carótida interna, ¿listo? O un infarto de la cerebral anterior o de la cerebral media, o puede ser un infarto de pequeño vaso. Recordemos que cuando hablábamos del TOAS dijimos que puede ser por gran vaso, cardioembólico, pequeño vaso, otras causas o no identificado. Cuando hablo de infarto proximal de cerebral media o de carótida interna, pues yo voy a configurar un síndrome de circulación anterior completo o total. Y este pues es el clásico paciente que puede presentar paresia de un hemicuerpo o compromiso sensitivo de un hemicuerpo, puede presentar la afasia, la negligencia o la hemianopsia. En el síndrome de circulación anterior parcial, pues puedo tener también hemiparesia o un compromiso hemisensitivo, la afasia, la negligencia o la hemianopsia, pero puedo tenerlos como síndromes aislados. Y en el infarto de pequeño vaso hay que recordar que el pequeño vaso puede ser tanto de circulación anterior como de circulación posterior, porque hay vasos terminales y pequeños vasos en nivel de tallo y a nivel encefálico. Y esto configura el síndrome lacunar. Los síndromes lacunares son alteraciones motoras o sensitivas puras, ¿listo? O sensitivo-motoras, o pueden presentar ataxias hemiparesias o la disarte mano torpe. Y esto que va a corresponder es específicamente a las áreas que van a ser perfundidas por esta circulación terminal. Acá clásicamente lo que se ha descrito es que puede ser a nivel ganglio basal o puede ser córtico subcortical. Y es lo que cuando revisamos las imágenes se clasifica con el FASECAS y se dice como infartos o compromiso o lesión de sustancia blanca. Pero pues esto tiene mucho más de profundidad que solamente decir compromiso de sustancia blanca.
¿Cuál va a ser la tarea entonces de todos? Identificar, clasificar, tratar, definir cuál es la etiología. Súper importante, educar al paciente, que así como se asusta y se preocupa por un infarto de miocardio, asimismo debe asustarse, preocuparse, tomarse los medicamentos y hacer las intervenciones para un infarto o hemorragia cerebral. De hecho, en la población es mucho más temido una hemorragia que un infarto, pero muchas veces, listo, el infarto te va a dejar discapacitado, te va a dejar dependiente. La hemorragia o mueres o realmente tienes una recuperación que muchas veces puede que sea, dependiendo del volumen y pues, las características particulares, no sea tan discapacitante como el isquémico. Y porque es menos frecuente, o sea que este por prevalencia, siendo el 80% de todos los ACVs que son la segunda causa de muerte y la primera discapacidad, pues hacen que el peso del infarto cerebral sea muy significativo. Acá voy a hacer pausa y nos vamos al chat. Ok. Bueno, saludamos a Eric Maldonado, Aura Ramos, Raúl Mercado, Jonathan Cárdenas, a Teresita, a Mari. Y Mari nos pregunta para todos. Entonces lo vamos a mostrar aquí. La trombosis venosa, ¿en qué estudios lo puedo ver? Angiotac. Entonces la respuesta es sí, lo podemos ver en una angiotomografía o en una angioresonancia. Pero si lo estamos sospechando, nosotros debemos hacer la solicitud de una angiografía en fase arterial y fase venosa. Y esta angiografía debe ser con medio de contraste y la podemos hacer tanto por modalidad de tomografía como de resonancia, que depende mucho de pues, la disponibilidad del centro donde nos encontremos. ¿Listo? Pero entonces el punto es que ustedes lo sospechen, porque probablemente si ustedes están en un centro de atención primaria, pero ustedes dicen, puede que sea una trombosis venosa, pues nos tocaría trasladarlo a un centro que disponga del manejo integral para hacer la identificación y el tratamiento. El tratamiento en la trombosis venosa cerebral, aún así tenga hemorragia, es la anticoagulación. Entonces, este es uno de los pocos escenarios en los cuales, independientemente de que haya sangrado, se inicia la anticoagulación de forma inmediata. Pero es única y exclusivamente en la trombosis venosa cerebral y obviamente pues debe estar avalado por que se confirmó y pues el grupo de neurología está claro de la intervención. A ver. También entonces nos preguntan cómo identifico una parálisis central o una periférica. Bueno, si entiendo la pregunta, ¿es para parálisis facial o una parálisis motora? O sea, de una extremidad. Si hablamos de la parálisis facial, pues hay que recordar que la inervación de las hemicaras, pues hay una que es bilateral y hay una que es unilateral. Por tanto, cuando hablo de parálisis periférica, hablo de la hemicara completa y cuando hablo de parálisis central, hablo del cuadrante inferior en facial. Cuando hablamos de parálisis o hemiparesia, pues ese compromiso va a ser de motoneurona superior y ese se puede dar en todo el recorrido de la motoneurona o de la vía piramidal. Y la debilidad, cuando es compromiso de motoneurona superior, pues tiene las características de la debilidad que es súbita, el compromiso de la fuerza, la hiperreflexia y la espasticidad. Mientras que la debilidad o el compromiso de fuerza de nervio periférico, que sería la segunda motoneurona, pues realmente es al contrario. Entonces vamos a tener hiporreflexia, flacidez y va a ser diferente. Y la presentación no es súbita, la presentación es más progresiva y más lenta en el tiempo. Bueno, también Mari nos pregunta, ¿qué tanta evidencia tiene la dorsiflexión con la mejoría motora en un EBC? Bueno, entonces ahí primero tratemos de decir ACV, a no ser que me estés hablando desde México, que allá sí hablan de enfermedad vascular cerebral. Y pues si entiendo tu pregunta, cuando me dices la dorsiflexión con la mejoría motora, me estás hablando en términos de como un hallazgo clínico que sea predictor de la mejoría. Entonces, en ese escenario, si tenemos buena fuerza de dorsiflexión, eso sí va a ser un buen predictor de que va a haber una buena respuesta y una mejoría motora temprana. Si es esa la pregunta. Ya si me hablas de una intervención específica de dorsiflexión, no tengo datos específicos para responderte. Listo, entonces en ese escenario sí, digamos que es como una aproximación y sobre todo si ustedes están en centros donde no disponen de un grupo de neurorehabilitación que sea grande, fuerte y que pueda intervenir a todos los pacientes, lo que podríamos es mirar qué tan buena está la dorsiflexión y ese me habla de como un buen predictor. Pero recuerden que la intervención en agudo realmente, pues nosotros podemos abordar al paciente, pero mucho del trabajo va a depender, uno, de la actitud del
paciente, de los familiares y del acceso a la neurorehabilitación continua y de buena calidad. Listo. Entonces no hay más preguntas, vamos a proseguir. Entonces, este es del libro de Neurosemiología, una aproximación clínica al sistema nervioso, que salió ahorita para la feria del libro en abril. Entonces, el libro está lleno de esto. Tenemos cerca de 34 flujogramas en el que abordamos todos los trastornos neurológicos más frecuentes y hacemos esto, es como llevarlos a un pensamiento neurológico de qué debo pensar, qué me encuentro y cómo hago la selección del mejor diagnóstico. Y ya este otro, que está en otro libro, que pues, hicimos el capítulo, que es Neurología para el médico rural. Acá en Colombia el médico rural es como el médico que presta servicio social luego de terminar su internado. Este sí todavía no está publicado, pero está ya en proceso. Y acá lo que hablamos es ya los escenarios en los cuales vamos a hacer el manejo, la intervención. Entonces, de entrada, si yo activo el código ACV, es porque tengo un paciente con focalización neurológica aguda. Ese punto 1 es un punto clave que dice que se considera triage 1. ¿Qué es un triage 1? Pues es un paciente que debe ser atendido de forma inmediata. Entonces, no podemos retrasar la atención. ¿Y por qué no podemos retrasar la atención? Porque recuerden, tiempo de cerebro, ¿listo? Y tenemos unos tiempos. O sea que si nosotros hacemos que el paciente espere en la urgencia 1 hora y ese paciente ya llevaba probablemente 3 horas con el evento, ya perdimos porque ese paciente podría haber sido potencial candidato para hacer una intervención que lo sacara en una mejor funcionalidad y que no quedara discapacitado, pero si lo hicimos esperar en el triage, en la urgencia, perdimos. Y recuerden que perdemos 2 millones de neuronas por minuto, entonces, ¿cómo va ese paciente, cierto? Y lo otro que siempre es como un lema es tiempo de cerebro, en todos los escenarios, en ACV, en epilepsia, en migraña, en todo, tiempo de cerebro, tiempo de cerebro. Bueno, entonces, ¿cuál es esa historia clínica dirigida? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo fue la hora de inicio de los síntomas? ¿Cuándo fue la última vez visto bien o asintomático? Y también súper importante, si hay antecedentes patológicos. Y en este escenario, pues debemos saber si tiene un cardioversor o si tiene un implante, porque eso probablemente vaya a condicionar el tipo de imagen y nos toca saber si eso no es compatible con resonancia. Eso tiene sus particularidades. Y lo farmacológico es saber si ese paciente está anticoagulado o no, o si está con manejo con un medicamento biológico. ¿Y por qué? Pues que básicamente pues esto nos va a definir también conductas, porque probablemente yo tendría que considerar que si está anticoagulado, pues no lo podría trombolizar, sino que lo llevaría directamente a trombectomía. Y eso hace que las decisiones de neurología vascular pues sean siempre decisiones controversiales y no fáciles. Acá que resaltamos, todo paciente debe llegar, apenas llega al triage, tomarse una glucometría. Si no tiene hipoglicemia o hiperglicemia severa, pues ya uno dice, listo, descarté el diferencial más grande que es manejable, que es intervenible y tratable. Entonces, mi idea es que es súbito, o sea, esto es vascular, o sea, que tengo que seguir el protocolo ACV. Y cuando se hace esto, al paciente pues toca tomarle 2 accesos venosos y enfermería en ese instante pues va a sacar 2 tubos o 3 tubos, dependiendo el centro. Se le va a tomar para clínicos, pero nosotros no vamos a esperar que salgan estos paraclínicos, sino que inmediatamente vamos a seguir para sala de neuroimágenes. Y durante esa evaluación tenemos que estarlo examinando para determinar cuál es su NIS y tenemos que preguntarle a su familiar acompañante o el que lo trasladó cómo era su funcionalidad por escala de ranking antes del evento actual. Y ahí pues entraríamos al manejo general, que va a ser una monitorización continua, y vamos a tener estas metas, porque pues obviamente ya lo estamos monitorizando y tenemos que saber cómo está la presión arterial, tenemos que ver cómo está la frecuencia cardíaca, pero esto no va a retrasar de que yo tenga que llevarlo a la imagen. Y recuerden que la idea es, yo tendría que tenerlo en la neuroimagen, en este caso la tomografía, en menos de 30 minutos, y tendría que estarlo trombolizando en menos de 60 minutos, y si es potencial candidato a trombectomía, yo tendría que estarlo funcionando para la trombectomía en menos de 90 minutos. ¿Listo? Entonces vean ustedes que los tiempos que yo tengo hacen que yo tenga que trabajar en equipo, tenga que crear en nuestras instituciones equipos de respuesta rápida, tenga que crear la cultura del código ACV, porque si ustedes bien saben que si no tenemos la cultura del código ACV, pues si yo llego con el paciente diciendo, es una urgencia, es una ACV, pero el tomógrafo está ocupado, pues no me lo van a desocupar. Pero si yo ya trabajé en la cultura del ACV, hice el código ACV, pues ya el área de neuroimágenes va a estar sensibilizado y saben que si yo digo que es un código ACV,
independientemente del examen que estén haciendo o por lo que esté ocupado el tomógrafo, pues tiene que pararse, pausarse, ingresan al paciente ACV, se hace el protocolo ACV, la imagen simple, la angiotomografía como esencial, si disponen, pues se podría hacer perfusión, y se toma la conducta, se tromboliza dentro del tomógrafo y luego el paciente lo llevamos a lo que corresponda. Si es trombectomía, entonces a sala de neurointervencionismo o volvemos a reanimación o subimos a UCI si ya terminó la infusión. ¿Listo? Entonces, ¿esas metas cuáles son? Si es candidato a reperfusión, pues yo debo tener las cifras tensionales por debajo de 185, 110. Si estoy por fuera de estas metas, pues me toca pasar bolos de la betalol para tenerlo en metas antes de hacer la intervención. Si no es candidato a trombolisis o trombectomía, pues voy a ser más permisivo y voy a permitir que tenga unas cifras tensionales más altas, en este caso menores de 220, 120, porque quiero que esa área que está infartada, pero el área que está cercana, que es la penumbra, o el área del oligoemia, pues tenga una mejor perfusión sanguínea. También debo garantizar una normoxemia, y en ese caso se habla de que los pacientes deberían estar con saturaciones entre 92 y 94%, una normotermia, y en ese caso estoy hablando de que deberían tener temperaturas por debajo o iguales a 37. No se ha demostrado que temperaturas bajas les vaya mejor, pero sí se ha demostrado que temperaturas o hipertermia tienen peor desenlace y las glucosas deben estar entre 140 y 180. Acá entonces nos encontramos con otros dos puntos clave, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué nos dice el 2 y el 3? Pues que tengo que usar bolos de la betalol para el control de la tensión arterial y que debo tratar hipoglicemias menores de 60. En este caso nosotros recomendamos 60, pues por definición de hipoglicemia estándar. ¿Cuál es el manejo específico? Entonces me tengo que ir al punto 6. Entonces aquí dice, manejo 6, no candidato a trombolisis ni trombectomía, daría hasta 300 miligramos bola. Entonces ahorita discutimos esa parte. Entonces el manejo específico es o va a trombolisis o va a trombolisis más trombectomía. ¿Listo? Los pacientes que no son candidatos a trombolisis o trombolisis y trombectomía, pues hoy por hoy ya sabemos que se puede dar manejo con dosis de carga de aspirina o el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y la atorvastatina. Pero en este escenario tenemos estudios en población oriental, específicamente en China, donde se ha demostrado que solo con la dosis de carga del clopidogrel, estoy hablando de una dosis de 300 miligramos, muy similar a infarto miocárdico, pues sería suficiente junto con el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos en dosis estándar, más la atorvastatina en 80 miligramos. ¿Por qué? Porque el ácido acetilsalicílico sí se ha relacionado con sangrados intracraneanos más frecuentes que el clopidogrel. Pero esto sí quedaría para que ustedes lo hagan con su grupo de neurología cuando establezcan el código ACV de cuál va a ser la conducta. En nuestro centro hacemos la dosis de carga con clopidogrel 300, ASA 100 y atorva 80 en pacientes que tienen ACV menor o moderado que no son candidatos a trombolisis ni trombolisis más trombectomía. Porque los estudios han demostrado que les va igual de bien cuando son bien seleccionados. Cuando ya hablamos de hacer intervención, pues tenemos unas ventanas de tiempo. Si estamos en menos de 4.5 horas, pues vamos a hacer toma de la tomografía de cráneo simple más la angiotomografía. Si no hay sangrado, pues ya sé que sí es isquémico, sí es infarto. Y voy a verificar la ausencia de contraindicaciones para trombolisis. ¿Listo? Si no hay ausencia de contraindicaciones absolutas, pues voy a proceder con alteplasa, 0.1 miligramos por kilo. Lo administro 10% en bolo y el resto para infundir en 1 hora. Yo tengo que evaluar el NIS cada 15 minutos y los signos vitales, porque si el paciente empeora en 4 o más puntos, yo tengo que parar la infusión, llevarlo a tomografía otra vez y ver si no fue que sangró o pasó algo. ¿Listo? Si voy y confirmo que no sangró ni fue ninguna alteración, pues continúo con la infusión. En caso de que si haya sangrado, pues lo que tengo que hacer es manejo con crioprecipitados, darle 10 unidades, o si el fibrinógeno está por debajo de 200, pues adicional le hace otro anexámico, pero pues ya esto es algo adicional y no es tan frecuente que suceda, siempre y cuando el paciente esté bien seleccionado. Si estoy entre las 4.5 y las 6 horas, pues lo que voy a hacer es la angiotomografía, la tomografía simple. Si hay compromiso de gran vaso, pues lo paso a trombectomía en sala de neurointervencionismo por el neurointervencionista. Y si está entre 6 y 24 horas, pues yo lo que debo hacer es, si yo estoy en un centro primario, es enviarlo como urgencia vital o referenciado a un centro de ACV. ¿Por qué? Porque un centro de ACV, un centro avanzado o un centro integral de ACV o un Comprehensive Stroke Center, pues tiene la posibilidad de hacer intervenciones hasta las 24 horas, porque ese paciente probablemente, si se le hace si tiene gran vaso, pues se podría hacer trombectomía, y si tiene imágenes de perfusión, ya sea por resonancia o por tomografía, y tiene una buena área de penumbra con un área de infarto que es pequeña, pues probablemente se beneficiaría, y si tiene buenas colaterales, de hacer el procedimiento. Entonces, lo que quiero dejar como mensaje es que si un paciente a ustedes les llegó más de 4.5 horas, pero
hay factores para pensar de que, por ejemplo, si tiene la posibilidad de la tomografía y la angiotomografía y tiene gran vaso, podría ser candidato a trombectomía. Entonces, hoy por hoy, tenemos que ofrecerle la mejor intervención al paciente y por eso estamos trabajando tanto en lo del código ACV y las redes de ACV. Y tenemos otro escenario y es, nos llega el paciente, no se sabe cuándo iniciaron los síntomas o es el que se conoce como ACV cuando el paciente se despertó estaba con la alteración neurológica. Entonces, en este escenario es cuando se recomienda que la imagen inicial sea la resonancia y la resonancia lo que nos permite es saber si está en las series de difusión que son el DWI y el ADC y adicionalmente vemos el FLAIR y en el FLAIR no aparece todavía la lesión, eso quiere decir que probablemente el paciente tiene menos de 4.5 horas y se podría trombolizar. ¿Listo? Entonces, este también es un escenario que es factible si contamos con los recursos. ¿Qué está pasando hoy en nuestro centro? Que estamos haciéndole a todos el protocolo usual de tomografía, angiotomografía y perfusión, pero es porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso en 30 minutos o menos. Entonces, si vemos que es gran vaso, pues ese paciente pasa directo a trombectomía y no habría necesidad de llevarlo a resonancia, esperar la resonancia, mirar si sí, pero con esto no sabríamos si hay gran vaso. ¿Listo? Entonces es otro escenario. Listo. Eso es uno. Y el otro que deben tener en consideración es cuáles son las contraindicaciones absolutas. ¿Listo? Entonces, lo primero es ACV en los últimos 3 meses, pero son casos seleccionados por extensión, por recuperación o tiempo mayor a un mes. Que haya una hemorragia intracraneal, obviamente eso ya hace que no podamos trombolizarlo. El trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses, la cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses, que haya una historia de hemorragia intracraneal previa, que haya síntomas que sugieren hemorragia subaracnoidea, ¿listo? Y que obviamente lo identificamos en la tomografía, que haya una neoplasia maligna en tracto gastrointestinal o un sangrado en los últimos 21 días, que tenga plaquetas menores de 100.000 o INRs mayores de 1,7, que haya administración de heparina bajo peso molecular en las últimas 24 horas a dosis plenas. Pero entonces yo quiero dejar un mensaje, y es que el único estudio que yo le voy a pedir antes de, o sea, por los tiempos, es la toma de la glucometría. Obviamente, cuando le hacen los accesos venosos van a tomar los tubos y se van a procesar esto. Pero probablemente si el paciente tiene la indicación, pues yo ya lo habré trombolizado. ¿Listo? Y lo que ha dado la experiencia en los estudios es que muchas veces estas contraindicaciones no son absolutas, sino que son relativas. Entonces van a depender del paciente. ¿Listo? El otro escenario es situaciones particulares en las que se recomendaría alteplasa. Entonces, pacientes con crisis epilépticas en el momento del inicio de la ACV, si la evidencia sugiere que las deficiencias son residuales o son secundarias a la ACV y no un fenómeno posital, pues yo podría trombolizarlo. Me explico. Cuando yo tengo una crisis epiléptica, yo puedo quedar con una paresia posital, lo que se denomina paresia o parálisis de TOT. Pero si eso está en el contexto de una ACV o esa epilepsia es secundaria a una ACV y realmente yo pienso que es más una ACV, pues mi conducta debería ser la trombolisis porque estoy pensando que sea ACV. Los pacientes que tienen un aneurisma intracraneal no roto, aclaren esto, no roto, no asegurado, o sea que todavía no se ha manejado, o sea, ese paciente que viene en seguimiento, que es de pequeño tamaño o moderado, o sea, hablamos de menos de 10 milímetros, se puede trombolizar sin problema, listo, podemos proceder. Más de 10 milímetros, ahí sí la decisión es muy de asumir el grupo de neurología y neurología vascular. Si tenemos historia previa de sangrado de tracto gastrointestinal o urinario, pero no en los últimos 21 días, podríamos trombolizar. Si tenemos uso de warfarina, pero el INR está menor de 1,7 y el PT menor de 15, podríamos trombolizar. Es seguro en disección arterial extracraneal en las primeras 4.5 horas. ¿Listo? En intracraneal podría considerarse, pero ya sería una decisión pues, de neurología. Mujeres en menstruación que no tengan menorragia, sin anemia clínicamente significativa, podríamos trombolizar. Si un paciente tiene o es de neurooncología intracraneal o extraxial, se podría trombolizar. Si se ha hecho punción lumbar en los últimos 7 días, se podría trombolizar. Considerar en embarazo cuando los beneficios superan los riesgos y no se ha establecido la seguridad si es un posparto menor de 2 semanas. ¿Listo? Si es una ACV asociado a tóxicos o sustancias psicoactivas, sin otra exclusión, se podría trombolizar. Si es una ACV como complicación de una angiografía o una neuroangiografía, se podría trombolizar. En pacientes con enfermedades de células falciformes, se podría trombolizar. En pacientes que tienen infarto de miocardio, se podría trombolizar, pero este escenario es uno particular y es, tiene infarto de miocardio y tiene infarto de cerebro. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Con la dosis de alteplasa para infarto cerebral.
y luego lo llevamos a la angioplastia coronaria y colocación de stent si está indicado. Y en los pacientes que tienen antecedente reciente en los últimos 3 meses, pues el uso del alteplasa podría considerarse si el infarto no fue STEMI o si fue con elevación de CT de miocardio derecho o inferior, o miocardio anterior izquierdo. Entonces, esta sí sería ya una decisión muy del grupo de neurología o neurología vascular. Pero entonces vean ustedes que la tendencia hoy es a no poner barreras para la trombolisis, sino que todo paciente pueda ser intervenido. ¿Listo? Entonces acá este es el único escenario donde yo y todo el grupo de neurología lo que indica es, si tiene los tiempos y si no hay exclusión clara, trombolice. Y luego mire a ver qué pasó. Y se estudia, se hospitaliza y se hace la búsqueda etiológica. ¿Y esto por qué es así? Porque vamos contra el tiempo. Entonces yo ya les dije, si yo tengo una meta de que en 30 minutos tengo que tener la neuroimagen, en 60 minutos lo tengo que tener trombolizado y en hora y media lo tengo que tener trombectomizado y en 2 horas tiene que estar en UCI, o el manejo pues, posterior depende de lo que se muere la trombectomía, pues miren, o sea, tenemos que actuar velozmente. Entonces no me puedo poner a retrasar una trombolisis que porque tengo que esperar estudios para clínicos, que porque tengo que esperar, no. La glucometría, la tomografía, y si ninguna de las dos lo contraindica, se tromboliza. Si está anticoagulado, en las últimas 24 o 48 horas se tomó la dosis, entonces iría directo a trombectomía. Este también sería relativo, pero eso también es una decisión muy de asumir por neurología o neurología vascular. Listo.